Capítulo 10. Odisea. Benito Gómez fue jugador de fútbol. Ahora su cuerpo es solo un torso, montado en una tabla con ruedas que arrastra en el patio de una céntrica vecindad de la Ciudad de México. Su único amigo, un exboxeador, conocido como el Caricias, es ciego. Puesto que la vida toma sus propias decisiones, ellos tomaron la suya para sobrevivir. Benito será los ojos y el Caricias las piernas. Son los protagonistas del nuevo montaje del dramaturgo y compositor Enrique Ballesté. El objetivo del grupo Fantoche fue iluminar los tenebrosos rincones de la sociedad, donde muy a su pesar, los dos hombres terminan sufriendo un destino inevitable, un mundo sin empatía. Entre cascaritas, la pandilla del lugar, en la que participo con el apodo de La Nivea, se transforma en el equivalente de un coro griego, en el jurado de las acciones escénicas, así como en la caja de resonancia de los habitantes, cuya desesperada situación los ha vuelto ariscos. La principal televisora pide una entrevista a los dos personajes. Después de mucho discutirlo, conscientes de que corrían el riesgo de ser utilizados, deciden aceptar porque consideran que llegó el momento de denunciar el abandono en que viven. Escépticos pero entusiasmados, elaboran una larga lista de demandas que plantean detalladamente ante las cámaras para regresar contentos de haber realizado la encomienda satisfactoriamente. El vecindario los recibe como héroes. El día de la transmisión, se amontonan en la única vivienda con televisión. Con enorme expectativa, vuelven a alabar a los dos valientes que se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre. Finalmente las cosas mejorarán. Sin embargo, para su profunda frustración, la cadena presenta una versión amañada. Corta las denuncias y hace creer que la pesadilla es un sueño color de rosa. Indignados, los vecinos responsabilizan a Benito y el Caricias. Nada cambiará. Los tachan de traidores y paleros del gobierno. Ellos tratan de explicar que no es su culpa, pero nadie los escucha. El jolgorio deviene en condena lapidaria y terminan expulsados. A ciegas y arrastrándose, los antihéroes desaparecen en el fango de las aguas negras, mientras que el coro canta: cavamos nuestra vida a golpes de ilusiones, y ahora somos basura de un largo y gran canal. Para mediados de 1973, varios músicos armados con la canción protesta, junto con artistas visuales, escritores y bailarines, se habían sumado al proyecto atraídos por el fenómeno Cleta. A través del arte, resolvíamos asuntos cotidianos y temas acuciantes, que frecuentemente se convertían en algún montaje, canción o pieza multidisciplinaria. Con mi vida entregada al activismo teatral, ya había encontrado la educación experiencial que estaba buscando. Por tanto, me salí de la escuela y continué abriendo mi propia brecha. El teatro me daba vida, que yo pagaba con las clases de inglés. Continuaron las gloriosas sorpresas. Fuimos invitados a participar en el 5º Festival de Teatro en Manizales, Colombia, el encuentro artístico latinoamericano más prestigiado. Nos invitó su fundador, Enrique Buenaventura. Saltamos de alegría. Aun cuando la invitación no incluía ningún apoyo económico, no estábamos dispuestos a rechazarla, incluso a sabiendas de que no teníamos un centavo. El primer reto era cómo llegar desde México hasta Sudamérica. Nuestro sustento dependía de la bondad de extraños y para ese viaje necesitaríamos más de lo que el sombrero pudiera recoger. Fue allí cuando apareció uno de los personajes centrales del movimiento,
Enrique Cisneros Luján, quien tiempo después se convertiría en el conocido personaje del llanero Solitito, que lo acompañaría hasta su muerte a los 70 años el 2 de febrero de 2019. En los primeros días de Cleta, Cisneros se asomó al foro isabelino, porque su hermano Luis actuaba en Fantoche. Era activista en el barrio de Tepito. Nunca había practicado ninguna disciplina artística, pero con el teatro fue amor a primera vista. La aventura fue tan apasionada que abandonó la carrera de ingeniería. A partir de esa época, durante más de 50 años, su única misión fue crear conciencia denunciando injusticias, represión, imposiciones y explotación. Muchas provincias en México, América Latina y algunos países europeos se convirtieron en su caldo de cultivo. Colaboró con el tan irreverente como talentoso Grupo Sopilote en San Luis Potosí. También creó la versión alternativa del Festival Cervantino en Guanajuato, siempre apoyando a estudiantes y sobre todo a comunidades marginadas. Incluso llegó a presentar sus incisivos monólogos en el Palacio de Bellas Artes, pero afuerita, en la explanada, como él mismo aclaraba. Detalles, detalles. Su bonomía le ganó muchos seguidores, entre ellos los miembros de los grupos de teatro que formó con jóvenes adictos y con alumnos de la Prepa Popular de Tacuba. Era su voz. Llegó a enfrentar a los granaderos con poemas. Las palabras siempre son más fuertes que las balas. No obstante, tan amplio como fue el reconocimiento por su congruencia, también fue la molestia de las autoridades universitarias, especialmente cuando en 1987 ocupó el foro abierto de la icónica Casa del Lago, en el bosque de Chapultepec, donde varios años contó con la presencia de cientos de personas que escuchaban sus críticas contra el poder en turno. Muchos funcionarios lo tachaban de panfletario y paracaidista del teatro, lo que sencillamente lo tenía sin cuidado. Sus sketches no podían faltar en mítines y manifestaciones. Llegaba con sus abundantes rizos, colorido pantalón, chaleco a rayas, sin caballo, sin pistola y sin violencia. Pero eso sí, siempre con una enorme sonrisa y un morral lleno de volantes, y frecuentemente cargando a una de sus bebés. Además de su natural talento histriónico, era un negociador nato. Para Fantoche resultó un inmejorable publirelacionista. Fue el Moisés que nos abrió el camino para embarcarnos en un increíble recorrido terrestre por América Central a fin de llegar al Festival Colombiano. Enrique fue nuestro faro. Puesto que ya había viajado por esos países, empezó la gira antes que nosotros, con el propósito de vender funciones a instituciones educativas en Guatemala, El Salvador, Honduras y de ahí en adelante. Así, los 16 artistas trashumantes iríamos costeando la travesía. Para iniciar, pedimos dinero prestado a parientes y fans para comprar 2 vehículos, una combi y una ambulancia Ramírez, subastada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con portaequipajes y 2 camillas. Uno nunca sabe. En el techo colocamos la utilería, los instrumentos musicales, incluida una batería, el vestuario de Fantoche y Benito Gómez, como también una mochila por persona. Estábamos tan ávidos por tomar la carretera y llegar a Guatemala que ni siquiera pensamos en afinar nuestros nuevos vehículos. Poco nos duró el viaje, porque a las 2 horas ambos nos dejaron tirados en la entrada a Puebla. Contactamos a un grupo teatral de vendedores del mercado a quienes les habíamos organizado presentaciones. Fueron nuestros ángeles de la guarda y nos apoyaron incondicionalmente nutriéndonos con frutas y aliento. También nos enviaron a un mecánico
que confirmó nuestros peores temores. Ambos autos se habían amarrado, es decir, estaban desvielados. Dado que el experto estaba ocupado en su taller y además tampoco teníamos con qué pagarle, ofreció guiarnos paso a paso en la reparación. Primero, desmontamos ambos motores. Luego, sentados en el asfalto y cubiertos de aceite, unos limpiábamos las piezas con mucho cuidado para no perder ni un tornillo, mientras que otros cantábamos en las plazas y pasábamos el sombrero para sobrevivir. Todos nos turnábamos como mecánicos y artistas. En tanto, Enrique Cisneros nos esperaba impaciente en el país vecino, explicando a los desconcertados anfitriones que había que cancelar las funciones, lo cual aniquilaba nuestra esperanza de recibir fondos para tamaño periplo. Después de más de una semana allí tirados, reinstalamos los motores y se decidió nuestro futuro inmediato, pues solo la ambulancia funcionó. Problemas serios, soluciones serias también. Decidimos cargar la Ramírez con utilería arriba y adentro para dejar en la cabina solamente al piloto y copiloto. Los demás nos dividimos en parejas para que no fuéramos dos chicas solas en plena carretera panamericana, haciendo dedo o, como también se dice, pidiendo aventón. El acuerdo era que quienes fueran llegando a la capital guatemalteca esperarían a los demás en la Plaza de la Constitución. Los suertudos encontraron conductores que iban hasta la frontera de Tapachula. Felices, pasaban saludándonos a los menos afortunados que seguíamos bajo el sol al lado de la autopista esperando que algún trailero se apiadara de nosotros. Cuando así sucedía, después de narrarle nuestro predicamento automovilístico, en señal de agradecimiento, le cantábamos rancheras, incluso con su acompañamiento, en clásicas como El Rey y Ay Jalisco, no te rajes. Samaritano de la autopista, a veces nos invitaba a comer en su restaurante de paso favorito. Cuando nuestra familia fantoche finalmente se reencontraba, tan pronto teníamos suficientes quetzales en los sombreros, comíamos pupusas y plátanos fritos, para luego volver a colocarnos en la carretera, con el dedo pulgar bien estiradito, mientras que Cisneros continuaba disculpándose por las cancelaciones. Gracias a tantos desconocidos que nos transportaron, llegamos a El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuya capital, Managua, había sido devastada por el terremoto el 23 de diciembre de 1972, unos meses antes de nuestra llegada. Aunque no se contaba con estadísticas confiables, se dijo que el sismo dejó más de 10,000 muertos y el doble de heridos. Lo que sí se supo es que en medio de la calamidad, el entonces presidente de facto, Anastasio Somoza Debayle, hijo y hermano de otros dos Somoza que también habían gobernado con mano de hierro, ordenó disparar contra la población que se llevaba lo que podía de los almacenes. Los damnificados aseguraban que Tachito, como se le conocía, y sus allegados se habían apoderado de casi toda la ayuda internacional. ¡Qué sorpresa! Mientras cantábamos entre los escombros, nos enteramos de los movimientos anticorrupción. Asimismo, establecimos contacto con grupos musicales como los hermanos Carlos y Luis Mejía Godoy, quienes se harían famosos con el nombre de Los de Palacahuina. 6 años después, sus canciones se convirtieron en himnos, cuando el dinástico dictador fue derrocado y huyó a Paraguay. Finalmente, en el último país centroamericano, los astros se alinearon a nuestro favor, porque la Asociación Estudiantil de la Universidad de Panamá nos invitó a dar varias presentaciones, cuya compensación fueron 16 boletos de avión. Ese fue
Mi primerísimo vuelo. Desde las alturas vimos la selva tropical y el indómito tapón del Darién. Los anfitriones también cubrieron la tarifa del ferry para cruzar la Ramírez por el canal. Puesto que el costo se tasaba por volumen y no por peso, embutimos toda la carga y, llena a reventar, la fiel camioneta nos alcanzó en la frontera colombiana. Hasta ese momento, así fue nuestro trajinar. No solo escenificábamos las obras teatrales, sino que recabábamos información y la compartíamos con el público del siguiente destino. Comíamos y dormíamos donde se podía. Algunas buenas almas nos hospedaban en su casa. Cada paso, cada gota de sudor, cada piso de cemento donde pernoctamos, así como cada comida calientita que no disfrutamos, fortificó nuestra determinación. Ya nada nos podía detener.